disfrutando. Estamos ahí grabando. Y qué alegría, ¿verdad? Poder, espero que estés disfrutando muchísimo tu camino por el Evangelio de Marcos, que sea un encuentro con Cristo hermoso, que tengas un diálogo con Él, escuchando su palabra, escuchando sus enseñanzas de primera mano, ¿verdad? Enseñando, aprendiendo de sus enseñanzas, de Jesús como maestro, como Señor, ¿no? Y que estés así. Y mira, así como la comida saludable comienza con una cuidadosa consideración de los ingredientes, el estudio bíblico comienza con una observación minuciosa. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos estado aprendiendo. Estamos aprendiendo cómo el estudio tiene que ver con una observación minuciosa. Estamos aprendiendo a observar. Hoy empezaremos viendo presentando la verdad. ¿Cómo podemos presentar la verdad? ¿Cómo podemos exponerla, verdad? Como les comento, el primer paso en un estudio sano de la Biblia, y es un paso que normalmente o muchas veces corremos, o sea, como que nos lo saltamos, pero es el más importante, es el que nos está ayudando a poner un fundamento, observar para una mayor comprensión, y es lo que estamos haciendo. Nos hemos convertido en arqueólogas, en investigadoras, ¿no? Dentro del mismo texto. Entonces, siempre en este estudio de observación y este estudio de la Biblia nos ha ayudado como guía nuestro Salmo 119. Es un salmo que nos va a estar guiando a través de nuestra vida cristiana. Es un salmo al que yo voy constantemente, al que recurro. ¿Por qué? Porque me enfoca, me lleva hacia esta observación profunda. Vamos a ver algunas escrituras que hablan de estos pasos. Entonces, ¿cómo debemos comenzar? Siempre nuestro estudio bíblico y nuestra observación comenzamos en oración, ¿no? Acordámonos que es un diálogo, el estudiar la Biblia es un diálogo. Escuchamos la voz de Dios y nosotros le hablamos a Dios en la oración. Entonces, si estamos aprendiendo de su palabra, pues le decimos lo que estamos aprendiendo, lo que requerimos. No sé si te ha pasado, pero yo creo que tu oración ha cambiado cuando empiezas a estudiar la Biblia, en el sentido de enséñame, muéstrame, ¿no? Al igual que el salmista, líbrame del error, ¿no? Es algo que recientemente, de unos años para acá, comencé mi oración porque yo era una mujer que no oraba en mi estudio bíblico, es decir, no buscaba esa dirección de Dios. Y le pedía perdón a Dios, perdóname, o sea, cuando tú eres el mentor, el guía, la dirección, tú escribiste este texto, yo quiero saber lo que tú querías decir con ello, ¿verdad? Comenzamos en oración. Algo que nos va a ayudar mucho es ir despacio, ve despacio, ¿no? Observa, ve despacio, detente. Habrá veces, no sé si les pasa, que comienzan el evangelio y antes te ibas rápido. Ah, pues sí, pero, ay, el evangelio de Cristo. Ah, ¿cómo empieza? Y te detienes. Y te detienes. Ah, ve despacio. Lee lentamente. Lentamente. Lentamente, ¿por qué? Porque observamos. Lentamente, habrá tiempo de leer rápido cuando estamos leyendo en amplitud, pero también leemos en profundidad, ¿no? Entonces, en una observación vamos a leer lentamente. No hay prisa, no hay, híjole, tengo que entregar la tarea y, a ver, no, ahorita estamos iniciando a estudiar el Evangelio de Marcos, esta es la penúltima clase, pero tú vas a tener el año, la vida para seguir estudiando Marcos. Y eso es muy especial, ¿no? Al ritmo que Dios te va revelando cosas. Piensa profundamente. Debemos detenernos a pensar, ¿no? Debemos detenernos a reflexionar como oraba Cristal, nuestra querida hermana.
detenernos. En este mundo vertiginoso, en este mundo cotidiano, lleno de cosas, es difícil detenerse a pensar. Más que difícil, es complicado o tiene que ser intencional para detenernos a pensar. Eh, Estaba pensando cuántas cosas hay en casa, cuántas responsabilidades con nuestro esposo, perdón, con nuestros hijos, con el trabajo, quienes trabajan secularmente o con algún tipo de ingreso. Hay muchas cosas, las tareas y los quehaceres cotidianos, ¿no? Es un ritmo vertiginoso. Por eso debe ser intencional, pensar profundamente y buscar esos tiempos. Y por último, medita. Medita, seguramente encontraste en el Salmo 119 varias veces esta palabra de meditar, que en el hebreo, en su raíz, tiene que ver con murmurar, murmurar, como rumiar la palabra, como que estar pensando en ella, repitiéndola. Por eso la antesala de la meditación es la memorización, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a estar meditando? Esa escritura memorizada. Hablamos también de que después de la observación, eso lo hemos estado mencionando en todas las clases, la observación va a responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Verdad? Ahí vamos a estar bastantes preguntas como qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y esas preguntas las va a resolver el texto en cuanto a la observación. Y la interpretación responde a la pregunta, ¿qué quiere decir el texto? ¿Qué significa el texto? Llevar una comprensión de lo que la Biblia quiere decir, ¿no? Es importante. Entonces, todos estos ejercicios que hacemos van encaminados a esta comprensión, ¿no? Toda la observación, pero ¿para qué? Nos lleva a la comprensión, a una mejor comprensión, para una mejor aplicación, ¿verdad? Entre más se comprenda, hay una mejor aplicación, una mejor entendimiento. Entonces, la interpretación nos lleva a una comprensión de la que la Biblia quiere decir. Ustedes ahora, poco a poco, tienen una mayor comprensión de lo que el Evangelio de Marcos quiere decir, que al principio, ¿no? A lo mejor Marcos sí tenían su idea y todo, pero con lo que han estado haciendo, cada uno a su ritmo, cada una a su ritmo, con lo que han descubierto, pues tiene una mayor comprensión de lo que Marcos quiere decir, lo que este Evangelio nos quiere decir. Y mira, el Salmo 119 me encanta porque si te das cuenta de todo esto, de observación, de interpretación, de aplicación, nos habla el Salmo 119. Fíjate, en el versículo 27, me encanta, en la Nueva Biblia de las Américas dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas, ¿no? Estamos hablando acá de este entendimiento. Y en la NTV, el mismo versículo dice, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. A ver, esto está muy hermoso. El versículo empieza con esta oración, ayúdame a comprender. Son palabras, queridas hermanas, de dependencia. Por eso te decía que me avergüenza que muchos años yo no oraba por ello. Era una autosuficiencia, una arrogancia de creer que yo podía saber sin la ayuda de Dios, ¿no? Y cada vez que estudio más la Biblia, cada vez me doy cuenta de cuán poco sé, de cuán poco comprendo y cuánto requiero de él. Ayúdame a comprender, dice el salmista. Para interpretar bien la Biblia, debemos orar pidiendo comprensión, ¿no? Y entonces comencé a orar, enséñame, comencé a orar, líbrame del error,
¿no? También de la interpretación, de interpretarlo a mi conveniencia, de interpretarlo de una manera distorsionada. Ayúdame. ¿Por qué? Porque lo que más me interesa es lo que tú quisiste decir, ¿no? Primero, obviamente, con la autoría de Dios. Traí un micrófono, por favor. Ah, muchas gracias. Eh, la autoría divina y por otro lado, la autoría humana. Por eso estamos viendo la Biblia también como literatura, ¿no? El estilo literario, el autor que fue utilizado. ¿Por qué? Para una mayor comprensión. Dios quiso revelarse por medio de estilos literarios, ¿no? Eso es muy hermoso, por medio de la palabra escrita. Entonces, de la misma forma, en la interpretación, que es llevar una comprensión de lo que la Biblia quiere decir, en el versículos 33 y 34 del Salmo 119, sigue el salmista diciendo, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Este guardar, que ya lo hemos visto, implica aplicación. Tiene que ver con guardarlo, pero para aplicarlo hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. El versículo 33 empieza otra vez con la palabra enséñame. ¿Te das cuenta? Y recordemos que el Salmo 119 es una gran oración. La oración más larga que tú vas a ver en la Biblia a partir del versículo 4, que comienza con el pronombre tú. ¿Te acuerdas? Ahí nos damos cuenta de esta inflexión. Y en un versículo tras otro vemos lo que el salmista le pide a Dios. Un estudio excelente sería leer todo el salmo y hacer una lista de las peticiones del salmista. ¿No? Algunas de ustedes ya no lo han hecho, de hecho ya lo han descubierto. Ay, voy a hacer lo que le pide el salmista a Dios. Eso va a ser mi estudio, ¿no? Cada una, quizás ustedes ya lo han descubierto. Esto revelaría qué enseña el Salmo acerca de la oración, qué enseña el Salmo acerca de estas peticiones. Y este Salmo pues nos ayuda porque a lo mejor no hubiéramos pedido esto, ¿no? A lo mejor pedimos tantas cosas y a lo mejor no pedimos esto y Dios nos ha ido ayudando a verlo, ¿verdad? Al escudriñar cada versículo del Salmo 119, vamos a empezar a discernir la profundidad del significado de la oración. Poco a poco, primero con el ejercicio del Salmo 119 y ahora con Marcos, han ido avanzando en su comprensión del texto. Y eso lo platicaremos más adelante. Ustedes nos darán retroalimentación al respecto de cómo ha aumentado su comprensión, ¿no? Y no dejemos de acercarnos a la escritura en oración y en dependencia. ¿Cuáles son los peligros más comunes? Bueno, ahorita vamos a seguir con la aplicación. Después de la observación, la interpretación, sigue la aplicación. Este es un método muy sencillo en general de estudiar la Biblia, que debe de tener esto, ¿verdad? Permitir que las verdades de la palabra de Dios resalten los aspectos que necesitan atención y nos mueven a la acción. Entonces veo lo que está distorsionado, ¿verdad? Hacia la corrección. Pues sí, segunda de Timoteo 3:16, ¿te acuerdas? Porque la palabra de, ¿para qué es útil la escritura? ¿Te acuerdas? Para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud. Tiene que ver con todo eso. Y todo esto que estamos haciendo, observación, interpretación, es para una aplicación. Todo va dirigido a la aplicación. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. El salmista va hacia eso, hacia la aplicación, quiere la aplicación. Entonces, la aplicación no siempre tiene que ver con una conducta errada, ¿no? Que es la que conocemos, pero también con una manera de pensar errada. Eso es muy profunda, porque a veces tenemos una concepción de Dios, de quién es Dios, distorsionada, que no es el Dios bíblico. Y Dios nos lo muestra. En su Biblia, en su palabra, perdón, como Él es en verdad, ¿no? Cuando no entendemos un aspecto de Él, un aspecto, por ejemplo, no entendemos la gracia de Dios,
cuando la entendemos, cuando Dios nos las muestra, wow, cambia, y hay un avance y crecemos, porque es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de celo también, es un Dios que odia el pecado, ¿no? Es todo estos atributos infinitos y eternos y perfectos, y que no está uno por sobre otro, ¿no? Entonces, eso lo vamos viendo. Entonces, aquí la aplicación, pues el salmista se apresura, ¿no? Y no tardar en guardar sus mandamientos. Guardarlos otra vez es atesorarlos, pero también que va hacia la aplicación. ¿Cuáles son los peligros más comunes de la interpretación? Nos vamos a ir al segundo paso. Añadir al texto algo que no dice. Esto es muy importante. Añadimos al texto algo que no dice. Por eso, a veces, o sea, yo me pregunto o les pregunto, ¿y eso dice? Porque decimos algo, no, ya me regreso, no, no lo dice. Pues, es verdad lo que dices, pero no lo dice el texto, o sea, no se lo atribuyas al texto, ¿verdad? Creer que un dicho tradicional proviene de la Biblia. Y bueno, nosotros lo conocemos como el famoso, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Pero tenemos muchos, aún, así, que crees que está en la Biblia o que fue algo dicho porque está en tu historia o en tu ADN, pero resulta que no, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo. El descuido. El descuido. Al no observar bien, decimos algo que la escritura no dice, ¿no? Volverse arrogante, ¿no? En este proceso de estudio nos podemos volver arrogantes. ¿Cómo nos podemos volver arrogantes? Podemos reconocer, queridas hermanas, que hay muchas cosas que no sabemos y que nunca sabremos. De verdad. Tenemos que seguir siendo receptivos a aprender y mantenernos en la gracia, independientemente de nuestro creciente conocimiento de la Biblia. Por eso es tan importante esta dependencia en Dios, entender que todo lo bueno viene de lo alto, que la sabiduría que podemos tener es porque se la pedimos a Dios, porque Él nos la dio y Él nos permitió descubrir cosas. Tan es así que cuando nos salvó, Él nos quitó el velo que teníamos y pudimos ver, ¿no? Y pudimos entender. Tú seguramente has estudiado la Biblia con muchas personas y algunas no han rechazado y no alcanzan a ver. Tú lo has visto y dices, wow, o sea, me permitió ver y nos sigue permitiendo ver. Me gusta mucho porque un escritor dice que la educación se define mejor como pasar de ser inconsciente a ser consciente de la ignorancia propia. Eso es educación. Eso es estudiar. Pasamos de estar inconscientes de que no sabemos a ser conscientes de que no sabemos, ¿no? Y al estar estudiando la Biblia, te hace ver aquello que no conocemos, que cuánto nos hace falta, o sea, cuánto nos hace falta aprender y saber, pero estamos en toda la disposición y disfrutamos de lo que Dios nos va dejando ver en la medida que nos acercamos, en la medida que lo buscamos, en la medida que con ese anhelo. Cada vez que profundizamos más en la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. Y eso debe mantenernos humildes. Y para ello, pues puedes estudiar Santiago 3. Santiago 3, que le habla que no muchos sean maestros, ¿verdad? Habla acerca de la lengua y después habla acerca de la sabiduría y la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y en qué, si alguien es considerado sabio, cómo debe ser, y esta sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Entonces te recomiendo ahí Santiago 3, es un muy buen estudio para ello. En cuanto a la aplicación personal, algunos consejos.
permitir que las verdades de la palabra de Dios resalten los aspectos que necesitan atención y nos muevan a la acción, ¿se acuerdan? Esa es la aplicación personal. Cuando apliques, más bien piensa, cuando apliques las escrituras, reflexiona en lo que está pasando en tu vida. Por otro lado, reconoce, es decir, identifica cualquier zona conflictiva interna que haya en tu vida. Y vamos a ver que hay varios salmos que hablan al respecto, ¿verdad? Que Dios exponga nuestro corazón, porque al final Él lo expone y utiliza su palabra, Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo has sentido, ¿verdad? Entonces, la palabra nos ayuda. Identifica cualquier zona conflictiva interna en tu vida. Pregunta. Hemos aprendido mucho acerca de las preguntas, ¿verdad? Las preguntas de Dios. Cuando le pidas a Dios que explore tu interior, haz preguntas específicas, no generales, preguntas específicas acerca de nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros motivos. Persigue, busca los caminos que te llevan a la integridad y a la salud espiritual. O sea, esta intencionalidad que estamos haciendo, por ejemplo, te está llevando a tener, ser diligente en tu estudio bíblico, a tener estos oídos que escuchan, ¿no? Ya seguramente, bueno, ya apartas un tiempo, seguramente ya no te duermes en tu estudio, estás buscando, seguramente pues ya tienes una libreta, me compartió una hermana, ya me compré una para el Evangelio de Marcos, ya me compré una para el Salmo, ya me compré, sí, es cierto, porque ya uno va buscando, ¿verdad? Buscamos estos caminos que lleven a la integridad y a la salud espiritual. ¿Cómo? Pues cuando Dios nos muestra algo que está mal, pues correremos, ¿verdad? Eh, de aquello que nos destruye, detectaremos ídolos en nuestra vida, es decir, aquello que ocupa el lugar de Dios, ¿no? No siendo Dios el número uno en nuestra vida. En esta aplicación, pues qué hermoso, ¿no? El Salmo 139, fíjate cómo concluye este salmo. Este salmo habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Es hermoso, te lo recomiendo, estúdialo, es hermoso. Y hoy, los últimos dos versículos me encantan. Termina el salmista, me recuerda mucho cómo termina el Salmo 19, ¿no? Así también termina que la meditación de mi corazón sea grato delante de ti. Bueno, mira este salmo. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Entonces el salmista está hablando, o sea, está pidiéndole a Dios otra vez, escudriñame, ¿no? ¿A dónde? No solamente mi conducta, sino mi corazón, porque lo hemos aprendido, ¿verdad? La importancia de la consejería, del estudio, del discipulado, es el corazón del hombre, más que la conducta. Y claro que la conducta va a ser impactada por una transformación del corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo, o sea, si hay para que haya una corrección, porque ya me dices que hay camino malo y guíame en el camino eterno. Hay un libro que seguramente algunas conocen, se los recomiendo, es un clásico que se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino fue escrito por John Bunyan, es muy bonito, es chiquito, ya lo conocerás, ahí platicaremos un poquito, pero habla de eso, ¿no? Habla de un camino y cómo hay cosas que nos vamos desviando y volver al camino, volver al camino. La Biblia habla mucho acerca del tema del camino y curiosamente, o extraordinariamente más bien, ¿quién es el camino? No es una serie de personas, de verdades, no es una serie de doctrinas, sino el camino es una persona, Cristo. Jesús es el camino, la verdad
y la vida. Entonces, mira, guíame por el camino eterno. O sea, corrige, tiene que ver con la aplicación. Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas que podemos para aplicar a las escrituras. A ver, ¿qué dice aquí? Mi titulito no lo veo aquí. Ok. Vale. Debes encontrar las maneras, deliberadamente, las maneras de cambiar la dirección de tu vida. Si lo has encontrado en la escritura. Relaciones estrechas para servir juntos a los demás y madurar en comunidad. Llevar un diario. Este se enfoca en lo que el Señor está haciendo en ti y lo que está revelando en su palabra. Un diario, no te asustes, no es algo que tenga que ser diario, porque eso como que nos abruma, ¿no? Híjole, ¿cómo que un diario, aparte de todo lo que tengo que hacer? No, un diario devocional te puede ayudar precisamente para esas verdades que Dios te va revelando. Por ejemplo, algo que comentábamos, ¿no? Con este tiempo de COVID, con este tiempo de pandemia, cada una de nosotras recibimos enseñanzas distintas en nuestra vida. Puedes hacer en tu diario escribir lo que has aprendido, lo que Dios te mostró. Y a lo mejor ahorita, y ya en 5 meses vuelves a escribir algo que Dios te está enseñando. Ahorita no lo tengo, pero al rato voy por él. Yo tengo uno, estaba viendo, es una libretita donde pongo las 2 cosas que Dios me está enseñando. No es que Dios no me enseñe cosas diarias, pero hay cosas como que verdades que trascienden por situaciones, por enfermedad, por una situación particular, por una pérdida. En este diario que yo tengo, lo empecé en el 2016, no me había dado cuenta. 2010, sí, 16, y tengo la última del 2021, pues son 5 años, y está chiquito y pues no tiene mucho escrito, porque son 2 o 3 cosas escritas por año. No me había dado cuenta. Está ahí todavía mi mamá, que vivía mi mamá, que yo le pedí a Dios que me ayudara a cuidarla, darle amor, mi mamá con Alzheimer. Entonces, o sea, yo decía, ay, qué va, y todo lo que iba aprendiendo, llegando aquí a Tlaxcala, el tiempo en Maranata, ahí aparece, pero lo que Dios me iba enseñando. Entonces, eso es muy importante, les va a ayudar, nos va a ayudar a escribir. ¿Por qué? Aunque sea un poquito, 1 o 2 veces al año, escribirlo, plásmalo. ¿Por qué? Porque a veces las palabras se van, ¿no? O ya ni te acuerdas, pero escrito, esa enseñanza queda plasmada y tú vas a ella y wow, es como, híjole Dios, tú esto mostraste, me enseñaste. En este diario, pues yo pongo escritura y pongo una oración en particular escrita. Y ayuda muchísimo. De esto vamos a hablar más adelante de un diario espiritual. No es que lo tengas que llevar, no es como que así, pero ayuda. O sea, yo les recomendaría que escribieran estas enseñanzas tan hermosas que a cada uno de nosotros Dios nos enseña, ¿no? Entonces, en nuestro devocional, en nuestro caminar con Él. Ahora vamos a ver, bueno, antes de eso hay unas preguntas que nos ayudan, unas preguntas, para la aplicación. ¿Hay ¿Hay algún cambio de rumbo que necesito hacer? ¿Hay alguna falsa creencia que debo desechar? ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay algún versículo que deba memorizar? ¿Hay alguna orden que necesite obedecer o hay algún mandato que necesito obedecer? ¿Hay algún ídolo que necesito dejar? ¿Hay algún desafío del cual necesito dejar de huir y enfrentar? ¿Algún miedo que debo vencer? ¿Hay alguna persona a quien deba perdonar? Son preguntas que nos ayudan en nuestra aplicación. Seguramente hay más. ¿Hay alguna forma en que veo a Dios incorrecta que debo corregir? ¿Hay alguien a quien yo haya ofendido y con quien deba arreglar las cosas?
¿Hay alguna concepción falsa acerca de Dios que deba corregir? Son preguntas que nos ayudan. Y continuando con la presentación, ay, se salió. Aquí, el regreso, ahí está. Ahora vamos a seguir. Esto es como no quería dejar, como hemos estado bastante tiempo en observación, ¿verdad? Y entre observación e interpretación, porque la observación lleva comprensión, ya íbamos poco a poco. No quería dejar de pasar pues los tres pasos, porque ya estamos en la recta final del taller, porque este taller se llama ¿Cómo estudiar para enseñar? ¿No? ¿Te has dado cuenta? Entonces, ahora vamos a lo que es la exposición. La exposición es el proceso de aprender y explicar el significado y el propósito de un texto determinado. Ah, ok, ya vamos a exponer, ¿verdad? Esto puede suceder, queridas hermanas, en una clase, en un aula, en un grupo pequeño o alrededor de la mesa familiar. La audiencia puede ser 5, 3, 2 personas, tus hijos solamente, un niño, pero sigue siendo el mismo proceso. Exponer un texto bíblico que ha sido comprendido, ¿no? Qué bonito, ¿no? Yo creo que esto es algo que debemos valorar, que nosotras podemos enseñar un texto, enseñar lo que Dios, lo que hemos aprendido en un texto bíblico, exponer lo que hemos comprendido. Imagínate ahora, tú puedes exponer o dar un texto como el Salmo 119, bueno, como lo que has aprendido en el Evangelio de Marcos, y vamos a ver cómo puede ser, algunos tips que vamos a ver, ¿no? Esto ocurre, queridas hermanas, cuando el texto bíblico se observa con atención, se entiende claramente y se explica de manera interesante. Nuevamente, ¿a quién? A nuestras hermanas, a adolescentes, a niños, a mis hijos. A lo mejor mi audiencia son 2 niños de 5 años, de 5 y 7 años, ¿sí? Perfecto. Es igual. Seguimos observando con atención, entendiendo claramente y explicándolo. O puede ser a mi charla de mujeres, o puede ser en una clase, pero sigue siendo exposición. O en línea. Ocurre cuando el texto se mantiene como el foco central de atención durante la presentación del mensaje. Fíjense bien, el foco central es el texto, no nuestra idea que queremos decir, no esta idea que le queremos añadir al texto, no, lo que el texto dice, el foco central es el texto, el amo es el texto. Ocurre cuando el texto se ejemplifica, o sea, cuando ocurre la exposición, ocurre cuando el texto se ejemplifica y se aplica de acuerdo con las necesidades actuales del mundo real. ¿No? Y aquí entra un término que es exégesis y eisegesis. Y a lo mejor lo has oído y dices, ¿qué es eso? Y es para que alguien se crea mucho. No, sino exégesis tiene que ver con extraer del texto, ¿no? Y eisegesis es que le añades al texto. Es la diferencia. Y a veces hacemos exposiciones eisegéticas, donde yo tengo ya mi idea y nada más le agrego algunas escrituras para confirmar mi idea. Pero no estoy queriendo hablar acerca de lo que el texto dice, que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita quisiera hacer una exposición o tú quisieras hacer una exposición del Salmo 119, pues ya no la vas a hacer de todo el Salmo, ¿verdad? A lo mejor sí vas a hablar de todo el Salmo, pero de algún tramo, 8 versículos quizás,
Pero para hacerlo, pues lo leerás varias veces, lo leerás más de 10 veces para esta comprensión, esta observación, esta interpretación, ¿verdad? Pero bueno, si lo das acerca del Salmo 119, ya no es que, bueno, el mismo Salmo te va a dar el tema. El título de tu clase te lo va a dar el mismo Salmo o el mismo pedazo que tú vas a exponer. De hecho, si quieres dar una clase ahora del Salmo del Marcos, ya vas a decir, yo quiero de este pedazo, ¿no? De este fragmento. ¿Y cuál es el título? Sale del texto. Enseñanzas de Jesús, por ejemplo. Pues sí, porque Marcos habla mucho de las enseñanzas de Jesús y vas a poder decir, en fin, no vamos a hablar de eso, pero esto es en general. Pero yo creo que ya, por ejemplo, si tú ahorita quisieras dar una exposición de algo, ya empezaste con Salmo 119 y con el Marcos. Y yo creo que ahorita tú me darías, si yo te digo, oye, ¿de qué darías? Yo de esto, de aquello. Ya cada una tiene de qué por lo que ha estado estudiando. Principios claves, queridas hermanas, para una exposición. Permanece con el texto. Eso se llama enfoque. Asegúrate de que tus comentarios armonizan con las escrituras. Eso es precisión. O sea, por eso no decir nada de lo que no está dentro de tu estudio, ¿no? O sea, para no decir imprecisiones, ser precisas con lo que el texto habla. Usa términos que incluso los principiantes puedan entender. Eso es claridad. Y si hay un término que tenga confusión, pues clarifícalo o explícalo. Mantente sensible a la audiencia y conéctate con ellos. Eso es practicidad. Es cuando entramos a la aplicación. Y por último, ser real. Cuando sea necesario, abierta y vulnerable. Eso es autenticidad. Cuando vas a abrir algo, tiene que ver también relacionado. No solamente, o sea, tiene que tener todo relación. Me encantó, encontré estos principios, no recuerdo, en un libro de hermenéutica, pero me gustaban, fueron muy sencillos. Es cierto, enfoque, precisión, claridad, practicidad y autenticidad. Nuevamente, esto no solamente es para una clase grande, es para una plática con una hermana que tú vas a exponerle un texto, es para con tus hijos, es para tener una plática con alguien individual o un grupo pequeño. Queridas hermanas, la palabra de Dios es lo único que puede alimentar a un alma hambrienta y vacía. Es lo único. No sé, pero en este tiempo que hemos estado hablando de alimentarnos, ¿no? Alimentarnos de las escrituras y cómo tiene que ver con nutrición y cómo Pablo le dice a Timoteo nutrirse con la verdad. He pensado me vienen tantas escrituras a la mente de lo que implica el comer, ¿no? De lo que implica el pan y, y entender que el alimento que obtenemos mientras la observamos a la palabra de Dios, interpretamos y aplicamos, no es solamente para nosotros mismos, es para otros también. Nos vamos alimentando para poder ayudar a otros a que vayan a esta fuente de alimentación. Esto es muy importante. Nuestro llamado a servir a los hambrientos, el pan de vida. Nuestro llamado es servir a los hambrientos, el pan de vida, ¿no? Y eso también, ¿cómo la Biblia te lleva a que este pan, ¿quién es? Jesús en persona. Jesús en estas hermosas declaraciones del yo soy, pues también dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y cuando quieras ver estas grandes declaraciones en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de la vida,
el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Lucas 6:35. Y mira que pensar en esto, ¿no? O sea, el mismo Jesús nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nos alimentamos de la palabra escrita y de la palabra encarnada. ¿Te das cuenta de qué nos estamos alimentando? Entonces, al final del día, nosotras seremos estudiantes toda la vida. ¿De qué? De la palabra escrita y de la palabra encarnada. Discípulo, queridas hermanas, en su connotación más sencilla, es un aprendiz. ¿Un aprendiz de qué? De Cristo, de la obra y la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque de Él, de Cristo, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, somos unas estudiantes de por vida de algo hermoso, supremo y trascendente. La palabra escrita y la palabra encarnada. ¿Qué vamos a enseñar? Igual, la palabra escrita y la palabra encarnada. Asegúrate que estás aprendiendo de eso, alimentándote de Cristo y enseñando de Cristo. Entonces, vamos a pedirle de favor a Itzel Bello, que está por ahí. Aquí estoy, ¿ya se oye? Sí, no sé si puedan ponerla ahí. Ella nos va a compartir, una hermana que está aquí en Tlaxcala, muy querida para mí, para la iglesia, y pues nos va a compartir cómo ha sido para ella este proceso y lo que Dios le ha enseñado a través de su palabra. Adelante, Itzel. Gracias, Caro. Pues sí, no voy a compartirles un breve, ¿no? De cómo ha sido mi caminar en mi estudio bíblico. Yo tengo 18 años de discípula y pienso que un parteaguas en mi vida cristiana, siendo joven discípula, fue en alguna ocasión, ¿no? Que pues pienso que como muchos, ¿no? Llegamos con ideas muy erradas a la iglesia de quién es Dios. Y en alguna ocasión yo compartí pues mis ideas con un misionero, ¿no? De los que habían llegado aquí a Tlaxcala. Y bueno, me acuerdo que en ese entonces también los misioneros me exhortaban mucho, ¿no? Porque yo no quería involucrarme en la iglesia, no quería servir, así muy, muy apartada, ¿no? Y comentando estas ideas cerradas, me comentó este misionero como, mira, no es algo que yo miro en la Biblia, ¿no? El carácter de Dios que tú me estás diciendo. Y a mí me hizo mucho decir como, ¿en serio? Fui a la Biblia, decidí estudiar la Biblia con ese deseo de encontrar quién es Dios realmente, ¿no? Y por qué estaba yo tan equivocada. Empecé a leer desde Génesis y cuando llegué me acuerdo ya para Jueces, estaba yo tan maravillada, quebrantada. Eh, Recuerdo que ya me postraba a orar alabando a Dios, con tanta maravilla de mirar quién es Él en su palabra, ¿no? Descubrirlo. Y con esa gratitud, ¿no? De decirle gracias Dios por permitirme conocerte, porque tú me permitiste llegar a la iglesia, conocerte, tu palabra. Estaba yo impactada, ¿no? De conocer quién es Dios y con un deseo muy grande de servirle, ¿no? Con un deseo muy grande de Dios, quiero servirte, muy agradecida. Dios me ha permitido servirle de muchas maneras, ¿no? En ese entonces siendo soltera, al lado de un hermano, dirigiendo la iglesia en Tlaxcala. Y 10 años después, gracias a Dios, al lado de mi esposo, ¿no? Dios me permitió casarme. Tengo 2 hijos, uno de 5, uno de 7. Y pues al lado de mi esposo, gracias a Dios, permitir servir, ¿no? También al frente de la iglesia.
en una de esas ocasiones, ¿no? Que mi esposo me dijo, mira, voy a predicar al frente, este año voy a hablar de gratitud, ¿no? De ser movidos por la gratitud y de vivir en gratitud a Dios. Y a mí me llevó a buscar, ¿no? Nuevamente en la Biblia, porque algo que yo veía era como, cómo ayudar a las hermanas a vivir en gratitud en medio de situaciones difíciles, ¿no? En medio de pérdidas, eh, de divorcios, de situaciones de enfermedad, situaciones económicas, de sueños no cumplidos, no, en fin, tantas cosas, ¿no? Que decía, ¿cómo poder transmitir esta gratitud en medio de estas situaciones? Yo ya había estado en Maestras del Bien, ¿no? Y me acuerdo que dije, necesito, ¿no? Ir a la Biblia, estudiar más, ¿no? Uno se da cuenta totalmente de su incapacidad y, y justo al leer y al profundizar, empecé a descubrir esos tesoros, ¿no? Me acuerdo que yo me quedé meses estudiando Tito 2:11, ¿no? Que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y así, ¿no? Hasta el 14. Fueron meses estudiando esos versículos que yo decía, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y me quedaba mucho buscando, escudriñando, cómo es que la gracia de Dios se ha manifestado. Dice, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. La realidad es que fue impresionante, ¿no? Entender quiénes somos en Cristo, lo que Cristo nos ha dado. Y luego surgió otra interrogante como, ¿y cómo poder transmitir esto a las hermanas, no? Me sentía así como, es increíble lo que yo estoy descubriendo, que era como a ciegas, ¿no? Como todavía no muy claro, pero era, ¿y cómo lo transmito? No sé, ¿no? No sé cómo transmitir esto a las hermanas, cómo que puedan mirar esto que estoy descubriendo, pero que todavía no lo entiendo muy bien, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ese año llegó Oscar y Caro a la iglesia, a dirigir la iglesia en Tlaxcala, y fue increíble, ¿no? El poder escuchar las prédicas del Evangelio, ¿no? Y que Oscar y Caro nos llevaban a estudiar así la Biblia, ¿no? Esas herramientas que nos permitían profundizar y que al ponerlas así, pues en práctica, ¿no? Al estudiar la Biblia de esta manera, a mí pues me transformó, ¿no? La verdad es que me impactó muchísimo, ¿no? Todo lo que, este, pues yo podía encontrar en la Biblia, ¿no? Me conmueve, la verdad. Me conmueve mucho porque ha transformado mi vida, ¿no? La vida de mi familia, al poder, pues esto que yo veía en Tito 2, verlo en toda la Biblia, verlo en toda la Biblia, ver a Cristo en nuestras vidas, entender quiénes somos, ¿no? Afrontar esta pandemia con una seguridad tan grande de quién soy en Cristo, ¿no? Y lo que tenemos en Cristo. Y luego entender que lo que las hermanas necesitaban no era un consejo, ¿no? No era un consejo mío, no era una experiencia que yo les pudiera contar, ni tampoco eran escrituras aisladas, ¿no? Que yo pudiera decir en un devocional, a lo mejor en un tiempo de discipulado, sino realmente entender que necesitaban, al igual que yo, nutrirse de la palabra, ¿no? Ir a la Biblia y descubrir esos tesoros por ellas mismas. Y lo vi, ¿no? Lo empecé a ver en las hermanas, como también en su recorrido de estudio bíblico empezaron a ser transformadas por lo que ellas mismas estaban encontrando en la Biblia, por lo que ellas mismas estaban experimentando, ¿no? Y que juntas estábamos aprendiendo acerca de todos esos tesoros que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, para mí ha sido, la verdad, increíble el poder entender esto y por ejemplo, en mi familia, ¿no? También pude ver cambios. Mi esposo y yo, una carta muy reveladora para nosotros es Efesios,
en donde veíamos cómo Dios nos lleva como papás esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos y nos dice, críenlos en la instrucción y la disciplina del Señor. Y para nosotros fue, queremos obedecer a Dios en esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y al ir a la Biblia, encontrar que Dios te dice cómo, ¿no? Y que Dios nos manda a hacer a nuestros hijos que instruyamos, que les digamos, les compartamos. Entonces, para nosotros fue, necesitamos hacer esto con nuestros hijos, ¿no? El entender que también podíamos compartir y transmitir de las maravillas de Dios contenidas en su palabra. Mis hijos han aprendido a leer y ellos lo han hecho leyendo la Biblia, ¿no? Ellos tienen una Biblia que les regaló su abuelo y leen directamente el texto, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo porque veo cómo van creciendo en su caminar personal con Dios, en su fe, y nos impresiona, ¿no? Lo que ellos mismos van descubriendo también, a pesar de su corta edad. Uno podría pensar, bueno, son unos niños, ¿no? Pero el entendimiento que Dios les va dando, o la forma en la que ellos van comprendiendo, pues a nosotros nos admira mucho, ¿no? Ahorita justo que decía Caro del diario, yo fui por mi diario porque aquí le titulé, ¿no? Diario de aprendizaje de una mamá maestra. Y estaba yo reflexionando lo que decía y aquí escribí cuando estuve estudiando la carta de segunda de Pedro, que me impactó mucho, bueno, primera, segunda de Pedro, y puse aquí importancia de la carta de segunda de Pedro en las metas de enseñanza para nuestros hijos. Y puse varias preguntas, ¿no? Y ahí le puse, pienso que Pedro nos está dando nuestro enfoque para nuestra vida cristiana, en dónde deben de estar nuestros esfuerzos, ¿no? La fe, virtud, conocimiento. Y puse preguntas como, ¿en dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos para con nuestros hijos? Puse filtrar los medios de aprendizaje a los que nuestros hijos están expuestos. O sea, realmente el diario de una maestra mamá, ¿no? Una mamá maestra. Y no sé, quisiera compartirles rápidamente, ¿no? Que mi hijo de 7 años, mi esposo, al terminar las comidas, nos da un pequeño devocional. Y un día mi hijo de 7 años dijo, ahora voy a compartir yo la escritura. Y entonces tomó la Biblia y la abrió y leyó, ¿no? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y le dijimos, wow, qué buena escritura. ¿Y qué significa, no? Y se quedó pensando y dijo, déjenme ver a quién se la escribe para ver qué quiere decir. Y nosotros dijimos, ¡ay! Este niño está revolucionado, ¿no? Y ha sido increíble, ¿no? Aprender junto a ellos. Después pude ver que otras mamás también se acercaban a mí preguntando, ¿no? ¿Cómo puedo también, pues, instruir a mis hijos? Una mamá específicamente me decía mucho, vamos a pasar tiempos, da clases, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Y empezamos a conectarnos cada 15 días para descubrir juntas y después empezaron a unir más mamás, ¿no? Más mamás con este deseo también de querer descubrir juntas lo que Dios nos dice en la palabra acerca de ser mamás piadosas. Me ha impresionado mucho, ¿no? Porque hoy es un ministerio, ¿no? Que se llama Madres Piadosas, aquí en Tlaxcala, en donde se han unido cada vez más mamás con este anhelo de querer aprender, ir a la palabra. Ya no es como ni siquiera lo que yo tengo que decir, ¿no? Mi experiencia, porque pues cada una tenemos nuestro caminar, ¿no? Pero es eso, ¿no? A mí me impacta cómo ahora somos un grupo de mamás con este deseo de ir a la Biblia, de aprender, de ser transformadas y de transmitir a nuestros hijos, ¿no? Con nuestros esposos, el querer educar, criar a nuestros hijos en la instrucción y la disciplina del Señor, ¿no? Entonces, pues han sido muchas cosas transformadoras las que hemos vivido y experimentado, pero pues es un poquito de lo que yo quería compartirles. Gracias, hermanas. Gracias, Itzel, querida Itzel.
una hermana que, bueno, me ha ayudado mucho, es una hermana con la que yo aprendemos juntas, y me impresiona que ha decidido con sus hijos instruirlos en Cristo, los conocerán ambos, tienen 7 y 6 años, ¿verdad? 7 y 5. Y este ministerio de mamás piadosas nació así como lo platicó ella, y ellas se reúnen cada 15 días, se conectan y son de mamás, está ahí Cel con ella, y ha sido inspirante para todos, ha sido muy bueno, y eso, o sea, quería que platicara ella porque cómo su estudio bíblico la transforma a ella y luego puede enseñar, ¿verdad? Y entonces su audiencia es nuestras queridas hermanas, mamás en este caso, y también niños, 2 niños. Entonces, sus principales estudiantes son sus 2 niños, que, bueno, ellos se sienten libres en la participación en Zoom, ellos están ahí participando de lo que van aprendiendo, tienen su cuadernito de lo que van aprendiendo. Eso es lo que ella les enseña, o sea, no es que, como bien dice, sea un método, no, para nada, pero cómo podemos verlo. Y pues también quería aprovechar en este tiempo, porque estamos hablando de lo que es comprensión, aprender a estudiar para enseñar, también unas queridas hermanas que son Aide y Aide Share, que es una mamá con su hija. ¿Por qué? Porque enseñamos como mamás a nuestras hijas, ¿verdad? Pero aquí ya más grandecita, ¿verdad? Ya ahí las conocerán, Aide y Aide Share, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Caro. Bueno, adelante. ¿Qué tal, hermanas? Buenos días. Qué privilegio ver a todas y estar en estas clases. Yo soy Aide, tengo 11 años y medio en la fe. Okay. Y ha sido transformador el estudio bíblico. Bueno, primero que nada, fue una bendición la pandemia porque en lugar de salir a buscar trabajo, tenemos trabajo aquí en casa, damos clases de regularización, y con respecto a nuestro estudio bíblico, eso nos ha permitido el tener tiempo a cualquier hora, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, ya sea en la madrugada, ya sea en la madrugada, para estar haciendo nuestro estudio bíblico juntas, mi hija y yo. Y ha sido muy bueno porque el tener el mismo estudio, ya sea la misma carta, el mismo libro, el mismo salmo, nos permite mucho ayudarnos cuando una a la otra se pone mal. Ya tenemos cómo reprendernos. Para hablar, pues para ayudarnos. Acuérdate lo que dice Primera de Pedro. Acuérdate lo que dice Romanos. Ajá, las misericordias de Dios. Ajá. Cuando estamos viendo algo negativo que nos pasa seguido, no, acuérdate de las misericordias de Dios. Y sí, la verdad es que eso ha sido muy bueno y ha sido muy divertido porque pues no, mi hija me conoce totalmente, yo la conozco totalmente. Entonces eso son muy divertidos los estudios que tomamos, porque pues, todo el tiempo nos estamos riendo de cómo somos, ¿no? Y lo que Dios quiere que seamos. Incluso a veces mi esposito no es cristiano, pero a cada ratito viene, pues, ¿qué están haciendo? Pues, ¿qué están leyendo? Pues, ¿qué hacen? ¿Por qué se ríen tanto? Ajá, estamos leyendo la Biblia, mi amor, o estamos aprendiendo de Cristo. Bueno, es muy bonito. Sí. ¿Algo que quieras, mi amor, comentar? Bueno, a ver, me presento. Yo soy Aide Share y tengo 2 años y pico, casi 3 años en la fe. Soy su hija, tengo en la vida real 18 años recién cumplidos. Y pues también para mí ha sido muy especial estudiar con mi mamá. Concuerden que ha sido una completa bendición la pandemia porque pues ahora tenemos más tiempo de estudiar juntas, ¿no? Y el primer estudio que hicimos juntas el año pasado, a principios del año pasado, fue Primera de Pedro, con el estudio inductivo. Y para nosotros fue genial porque implicó un cambio de un estudio. Antes era más como que un estudio de mi mamá estudia por su lado, yo estudio por mi lado y luego nos contamos. Era bueno, pero no era sustancioso porque en ese entonces todavía no nos fijábamos tanto en encontrar a Cristo en nuestro estudio, ¿no? Era más como historias bíblicas. Mira lo que hizo Esther, mira lo que hizo, no sé, X personaje de la Biblia. Yo era como Rebeca, yo era...
era más fijarnos en las personajes bíblicos. Ajá. Y a partir del año pasado ya aprendimos a intentar encontrar a Cristo en las Escrituras. Y decidimos empezarlo a hacer juntas. Entonces fue genial porque mi mamá tiene pues, ¿qué sería? Una manera de estudiar que ella aprendió, pues, durante su vida, ¿no? Y en la escuela y así. Y yo tengo otro muy diferente porque yo no he estudiado en una escuela tal cual. Entonces comentábamos y nos daba risa de estas partes de los límites que te mete una educación en una escuela en cuanto, por ejemplo, un resumen tiene que ser así, así, asado, ¿no? No te puedes ir más allá. Y usualmente uno en una escuela te acostumbras a seguir lo que te dicen, ¿no? Y a cumplir porque pues es tu calificación. Y mi mamá tenía mucha esa idea. Sí. Y yo no estuve en la escuela tal cual. Entonces no tenía esos límites y le decía, mamá, ¿pero por qué hacerlo si no funciona? Si yo hacía resumen, por ejemplo, de Colosenses, escribía un chorro y dije, no, a ver, otra vez volví a escribir lo mismo, y a ver, otra vez, y volví a escribir mucho. Mi mamá hizo como 4 o 5 resúmenes de Colosenses, y cada vez escribía todo. Cada vez iba cortando. Pero bueno, el punto es que empezamos como con ideas muy diferentes de estudios, pero con la ida empezamos a complementarnos completamente. Porque entonces mi mamá tenía muchas ideas innovadoras de estudio, ¿no? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos intentar aquí, podemos intentar allá. Y yo era como, está genial, pero como que no hay que abarcar lo que no es el tema central, ¿no? O sea, como que vamos a intentar centrarnos. Y entonces así nos íbamos complementando totalmente. Y fue como, wow, qué padre. Porque nos empezamos a nutrir completamente y empezamos a crecer en nuestra relación madre e hija, que no siempre fue buena. Sí. Y también completamente en nuestra como relación. Amigas. Sí, como amigas. ¿Eres de mis mejores amigas? De mi mejor amiga, mi mamá. Y empezamos a crecer en nuestra relación con Cristo, empezamos a crecer en nuestra relación con Dios y muchas cosas empezaron a cambiar porque empezamos entonces a hablar el mismo lenguaje espiritual de una razón en concreto y en común de por qué cambiar, ¿no? Por qué ser mejores en nuestra vida en general. Entonces, y eso fue con nuestro estudio bíblico, entonces ya era directo y específico. Por ejemplo, lo que comentabas con Primera de Pedro, vimos que al hacer el estudio inductivo se repetía mucho palabras como el sufrimiento, por ejemplo. Decíamos, ¿por qué? A ver, vamos a ver qué dice Primera de Pedro acerca del sufrimiento. Nos impactó tanto. Una bomba. Sí, órale, cuánto ayuda el sufrimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y tal cual el texto, lo que decía Primera de Pedro. Entonces ya como que nos, como que centró nuestra cabecita en, ok, el sufrimiento es bueno porque estamos imitando el sufrimiento de Cristo. Y cosas así, o por ejemplo, del Salmo 119, también veíamos cuánto nos ayudó. Luego siguieron las misericordias de Dios. En Romanos. En Romanos, estar haciendo todas así centradas, puras misericordias de Dios. En Romanos. Las misericordias en Cristo y las misericordias en el Espíritu Santo y las que da el Padre. Fue muy, muy bueno. Sí. Luego ahorita con el Salmo 119, Aide se dedicó a sacar la conducta, ¿no? La actitud el salmista. Exacto, de ver la disposición que tenía el salmista hacia Dios y luego ver lo que le pedía a Dios y lo que Dios hacía en su vida del salmista. Y yo me dediqué a ver los atributos de Dios y los atributos de la palabra. Y la palabra es justa, la palabra es la verdad, la palabra permanece para siempre. Entonces este diálogo era muy enriquecedor y ya no era tanto de vamos a estudiar, ¿no? Así perdidamente, sino mira lo que dice aquí, mira lo que dice allá. Y ahorita con Marcos, por ejemplo, estábamos, a ver, ¿quién es Jesús? Y eso ha sido algo que nos ha centrado mucho ya en nuestros estudios, en nuestras pláticas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué dijo aquí Jesús? Nos ha llevado mucho juntas a ir a Cristo. Y la verdad es que ahorita eso es lo que intentamos. Yo apenas estoy empezando con mis hermanas. Llevo una semana, hermana, con mucha vergüenza. Llevo una semana aplicando este método de vamos a estudiar las Escrituras. Porque antes era, vamos a pasar un tiempo y a ver cómo estás. Y no, hombre, la plática de 2 horas y a veces terminamos así todas. Y ahora las escucho un ratito, pero tienes una Biblia, la mando, a ver, tráela. Mira, vamos con Juan. Vamos a contestar en 20 minutos quién es Jesús. Vamos haciéndole preguntas al texto. Y ellas solitas, y ha sido... Estoy muy emocionada porque sí funciona.
Unas semanas llevo aplicándolo y ya con varias, sí, o telefónicamente, ¿no? Mira, tienes 20 minutos, vamos a ver quién es Jesús, vamos a encontrarlo en Marcos, vamos a encontrarlo en el Salmo 119. Tenemos un estudio que estamos dando juntas, apenas empezamos en esta semana. Ajá. Y pusimos a nuestra aprendiz. Bueno, se llama Pati. Encontrando en el Salmo 119 las palabras que se repiten. Y hasta para ella ha sido muy emocionante y apenas está aprendiendo, ¿no? De la Biblia. Entonces, pues es muy motivador. Sí. Entusiasma mucho ir juntas a Cristo y estar aprendiendo, porque estamos aprendiendo a llevar a nuestras hermanas a Cristo. Pues creo que eso sería todo. ¿Algo ibas a comentar? Pues no, solamente de que sí es muy valioso para nosotras tener la oportunidad de estudiar madre e hija, porque estamos todo el tiempo en casa, ¿no? O sea, mi mamá trabaja en casa, bueno, en general trabajamos en casa, yo estudio en casa, entonces estamos en casa todo el tiempo y el estudiar juntas ha hecho que podamos hacer retroalimentación de todo en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. En la comida, en el camino. En todos lados. A veces nos dan las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. O sea, estas ojeras que ven. Sí, son porque... No son películas. Bueno, a veces sí. Pero es esa parte de, oye, mamá, ¿te fijaste, por ejemplo, o alguna vez habías recaído en este versículo, por ejemplo, ¿no? De alguna carta? Y mi mamá me dice, no. Y entonces nos ponemos a estudiarlo así en las 12 de la noche, porque a veces está la curiosidad de querer resolver algo, de querer descubrir algo. Es como de una vez, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, realmente ha sido una experiencia muy valiosa el estudiar juntas, porque compartimos experiencias, ¿no? Una vez estábamos, perdón que me extienda, pero estábamos estudiando Éxodo, encontrando las glorias de Dios. Bueno, la gloria de Dios sí, fue muy bueno. Fue muy bueno. Pero pues recaímos un poquito en la parte de este éxodo que dieron los israelitas en el desierto, de los 40 años. Y entonces platicábamos mi mamá y le decía, ¿te acuerdas de esa vez que hicimos tal cosa? Y pues cómo resultó, fue como este desierto, ¿no? Ese éxodo, porque partimos de un lugar y después de pasar muchas cosas, regresamos al mismo lugar. Y todo por querer evadir, ¿no? Ciertas pues cosas que teníamos que pasar. Exacto, obedecer. Entonces, bueno, el hecho de tener experiencias compartidas, el hecho de hablar el mismo mensaje, el mismo lenguaje, compartir la familia, compartir muchas cosas, hace que nos comuniquemos más, o sea, que nos entendamos más, ¿no? Entonces es mucho más padre y realmente es una experiencia muy, muy valiosa para nosotras el poder estudiar juntas, madre e hija. Pues eso es lo que les queríamos compartir, hermanas. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos acá. Muchas gracias, familia Santillán. Aide y Aidecita, Aide Sharé, alias las Aidecitas. Yo creo que con esto podemos nosotras aprender, ¿verdad? Que a mayor involucramiento en el proceso, hay mayor crecimiento. Entonces, la mejor manera de aprender es nosotros vivir el proceso, ¿verdad? O sea, ir al texto, lo que estamos haciendo nosotras, ir al texto, recorrer el texto, hacer las preguntas, es lo que nos va transformando. Y bueno, para mí es inspirante ver a estas mamás, a Itzel con sus niños, que son pequeños, como a Aide con Aide Sharé desde los 17, como adolescente, ¿verdad? En una etapa en la que normalmente el adolescente se va, no quiere saber nada de los papás. Bueno, Dios en su bondad, a Dios le permitió salvarla y bueno, poder tener esta conversación en Cristo. Claro que es algo que se disfruta y se disfruta en familia. Entonces, sí nuestra audiencia, claro que son unas a otras, pero nuestra audiencia principal es nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es muy hermoso y disfrutar de ello. Entonces es inspirante para cada una de nosotras. Y bueno, vamos a seguir avanzando en el tema, que vamos a ver las enseñanzas de Cristo.
Y vamos a ver 2 o 3 láminas y vamos a ahorita hacer unas preguntitas, por favor. Entonces, aquí está. Esta no es, esta ya fue. Vamos a... Ahora me imagino, ahorita vamos a dar una pequeña introducción, cómo lo que vamos aprendiendo en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Las enseñanzas de Cristo en el Evangelio de Marcos. Y seguramente ustedes han observado varias cosas, que aquí las veremos algunas. Y podemos recordar cómo Marcos, al principio de su ministerio, acordémonos que es una narrativa histórica, cómo empieza, y entonces es la trama inicial de la narrativa, y en ese inicio nadie llama a Jesús maestro ni le reconoce como tal. ¿Te acuerdas? Nadie le llama maestro al principio. Sin embargo, comienza a realizar actividades que corresponden a las de un maestro. O sea, vas a empezar a observar, o seguramente ya observaste, lo cronológico que tiene que ver cómo lo empiezan a ver como maestro. Se hace de un pequeño grupo de seguidores, ¿no? En el primer capítulo, ¿te acuerdas? Y en este primer bloque de enseñanza, estamos hablando del capítulo 1:21 al 3:20, es el primer bloque de enseñanza. ¿Qué podemos ver? Nadie reconoce a Jesús como maestro y nadie le llama como tal, sin embargo, realiza la función de maestro en este primer bloque. Enseña en la sinagoga, lo que decían, en la casa de los discípulos, en la casa de Mateo y pasando por un sembrado de camino a una sinagoga. ¿Te das cuenta? Él está enseñando en la sinagoga también. ¿Cómo es entonces esta enseñanza y cómo se va mostrando? Entonces, seguramente en las cosas que se enfatizan, que buscaste, a lo mejor decías, ¿qué tiene que ver con repetición y enfatización? Bueno, enfatizar tiene que ver cuando se le da un enfoque, se le da más, por ejemplo, más espacio en la literatura de algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mucho del espacio de Marcos tiene que ver con la enseñanza. Seguramente encontraste ese énfasis, el énfasis de Jesús como maestro, ¿no? Y a lo mejor descubriste poco a poco esto, cómo es su caminar como maestro, cómo su percepción, la percepción de la audiencia como maestro. Y algunas otras cosas que vamos a ver cada una de ustedes compartiendo, y vamos a abrir el micrófono para que ustedes nos compartan qué es lo que descubrieron de estas cosas enfatizadas, de estas cosas que se repiten, que estas cosas que se relacionan, que se contrastan, o lo que pudieron alcanzar a ver. Adelante, si gustan, unas 3 personas. 3 hermanas, por favor. Si pueden señalar con su manita, por favor. Nancy Espinosa, muchas gracias. Hola Nancy, buenos días. A ver. Es Nancy Espinosa, después Norma Diego. Hola, buenos días. Perdón, no tenía activada el micrófono. Me encanta, y tu cuaderno, tu Biblia y todo, me encanta. A ver, dinos, cuéntanos, enséñanos. Sí, de hecho, el énfasis yo estoy estudiando con una hermana, entonces íbamos sacando como por versículos, enfatizando, y fuimos por capítulo, ¿no? O sea, primer capítulo, y entonces, bueno, sí encontramos en el primer capítulo, encontramos un énfasis, en tú eres mi hijo amado, en el versículo, estoy muy complacido contigo,
Y en el versículo 7, no sé, bueno, no sé si estábamos bien, estaba yo ahí en duda. Después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y tan solo en el versículo 9 al 12 encontramos un contraste, no sé si estamos bien. A ver. Cuando en el versículo 11 que dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo, y enseguida el Espíritu impulsó a ir al desierto y fue ahí tentado por Satanás. Durante 40 días estaba entre fieras. El contraste es que está ahí. ¿Cuál sería el contraste ahí? El contraste es que es el Hijo de Dios. Ajá. Y se va, el Espíritu lo impulsa y dice que está al desierto y fue tentado por Satanás. Ese es un contraste. Hay otro contraste que yo vi. Ajá, pero nada más que para aterrar. El contraste es, está bien, es un buen contraste, no está con el pero sí lo veo. O sea, cómo es que recién acaba de ser como por Jesús, por Dios diciéndole, me complazco en ti, y después, inmediatamente, a lo contrario, ¿verdad? A ser tentado por Satanás en el desierto. Entonces, ese es el contraste. Muy bien. Ese es el contraste. Encontramos también, bueno, voy a hacerlo diferente porque sí, la verdad es que hemos encontrado muchísimo. O sea, es impresionante lo que hemos subrayado ya. Me quedó súper subrayada. Muy bien. Algo que también que me impactó, cosas similares, es cómo sanaba. Un ejemplo, algo similar es que Jesús en el versículo 1:31 se le acercó, a la suegra de Simón, estaba con fiebre y enseguida le dijeron a Jesús, se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Entonces vemos algo similar que hace Jesús en el versículo 40 cuando sana al leproso. Y dice, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. O sea, sana tocándole la mano. Es similar. No, exacto. Similar. Ajá. Porque en unas habla y en otras solamente toca, ¿no? Entonces, en este caso toca. Perfecto. Ajá. Y algo que se relaciona, que también vimos, es más, yo nada más he estudiado hasta ahorita, es el versículo 1, hay más cosas, pero yo saqué así como las cosas más, que quería compartir, porque son muchísimas cosas. Cosas similares también que se aglomeraba tantos que no quedaba ni siquiera, o sea, cuando Jesús enseñaba, se aglomeraba la gente, entonces siempre que él estaba, se aglomeraba, estaba ahí. Y algo que se relaciona es en el versículo 2:23, algo también que relacionado es como del 23 a, vemos cómo Jesús hizo algo relacionado en el Antiguo Testamento lo que hizo David, o sea, lo relacionó él. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Y lo relacionó, dice, nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró a su casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes les es permitido comer. Entonces Jesús relacionó esa parte con porque ahí le preguntaban, ¿no? Entonces hizo una relación con lo que hizo David. Perfecto. Un contraste más adelante, estoy hablando de lo que más o menos, pero hay más contrastes más. En el versículo 2, del 18 al 19, ahí es una diferencia que vi, que Jesús venía enseñando, enseñaba, ¿no? Pero hizo algo diferente, que sanaba en sábado, en el 3:2, en el versículo 3:2, ahí es donde empieza a hacer algo distinto, ¿no? Que empieza, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado.
Entonces, ellos venían, o sea, bueno, para los fariseos hacían cosas diferentes en sábados y Jesús hizo algo diferente. Sí. Y algo, bueno, ahí hasta ahí me quedé, algo diferente que también me llamó la atención es de que Jesús venía enseñando en las sinagogas, venía enseñando en diversos lugares, pero empieza a enseñar, dice, en el versículo 4:2, dice, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. Lo comparé como, la diferencia es cuando Jesús empezó a enseñar, entraron a Capernaum, tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque impartía como alguien que tiene autoridad. Entonces venía enseñando con autoridad y lo diferente fue que empezó a enseñar con parábolas. Sí. Y ya les dio una instrucción nueva. Pongan atención, ¿no? que pusieran atención. Y ya al final, hasta ahorita, el énfasis, creo que puedo ver que Jesús es el Hijo de Dios y siervo. O sea, en esto veo aún, porque algo que me contrastó mucho también fue que Dios decía, ese es mi Hijo amado. Y los espíritus malignos decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero en el versículo 20, los maestros de la ley decían, está poseído por él, Belcebú, expulsa demonios por medio del príncipe de los demonios. Sí, fíjate que acabas de descubrir algo que aparece en el Evangelio de Marcos, mucho tiene que ver con esto de espíritus malignos, ¿verdad? Luego veremos ese tema. Gracias, querida Nancy, yo sé, me encanta ver tu emoción y lo que estás descubriendo, tu cuaderno ahí, ya la Biblia no te va a dar, necesitas un cuaderno, ¿verdad? Para poder poner ya tus cosas similares, fuiste por capítulo con todas, esa es una manera. La otra manera es que una leída y saques los contrastes, otra leída, así es bueno, pero está muy bien, y seguiremos viéndolo. Y ahorita en la presentación les voy a presentar es esto que tú acabas de comentar. Sí. Que cómo estás descubriendo con estas relaciones, como la cronología, ¿no? Cómo hay un énfasis, y ahí tú descubriste esto de cómo es que Dios dice, es mi Hijo amado, los demonios lo identifican, y después los fariseos, ese tiene a Belcebú, ¿no? O sea, cómo lo relaciona, exactamente, lo rechazan como maestro, y entonces eso también lo vamos a ver, cómo esto va así como maestro, y aún así, aunque crece su fama como maestro, hay una audiencia que lo rechaza, ¿verdad? Él no era maestro oficial, no era ese maestro, no era ese escriba oficial, pero actuaba y daba su enseñanza como maestro. Muy bien. Norma. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, buenos días todavía. Bueno, en cuestión de similar, dice acá en Marcos 4, del 12 al 20, dice que es la parábola del sembrador. Después Marcos 4, 30 al 32 habla de la semilla de mostaza. Marcos 12, del 1 al 12, está hablando de los labradores malvados. Marcos 13, 28, 32, la higuera. Marcos 4, 26 al 29, semilla que crece. Marcos 13, 33 al 37, padre de familia ausente, ¿no? Y bueno, constantemente está hablando de la semilla, de la palabra, del fruto, de la tierra, y bueno, esto se me hace similar. En cosas que enfatiza, Marcos enfatiza las acciones de Jesús, la cruz, el discipulado, las enseñanzas, destaca a Jesús como maestro y el reino de Dios. Marcos presenta a Jesús como un siervo. En Marcos 10:45 dice, esto es de enfatizar, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir. Y el verso 43, o sea, un poquito antes, dice, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Entonces, constantemente vemos a un Jesús que nos está llamando a que si alguien quiere servir, tiene que servir a los demás. O sea, no como en el mundo, ¿no? Que un líder es el que manda, el de autoridad, sino entre más quieres crecer, más necesitas tener tu llamado a servir.
Esto es enfatizar en repetido. Jesús enseña, alimenta 5,000, en Marcos 6 del 30 al 44, alimenta 4,000, en Marcos 8 del 1 al 10, y ahí mismo trae una enseñanza que para mí es como repetición de lo que está, esa enseñanza que dio, dice de la levadura de los fariseos y de Herodes, Marcos 8, 14 al 21, dice, las cosas que salen del interior son las que nos contaminan. Si era por todo el libro. Alguien más está hablando. Bueno, hay que cerrar el micrófono, porfis. Gracias. Les reprocha su falta de entendimiento, les dice, ¿todavía no entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿No pueden ver? ¿No pueden oír? O sea, ahí solo puse no todos los textos, sino las preguntas específicas. Y la verdad es que me impresiona cómo Jesús, obviamente, pues, dar a una multitud de 4,000, o sea, nuestra iglesia son 4,000, y bueno, dar con lo poco que había, multiplicar, y después esta enseñanza que Jesús da, ¿no? Está repitiendo algo, pero está enseñando la profundidad. Y como tú decías, en la clase pasada me llamó mucho la atención, en realidad no es que Jesús no quería que la gente entendiera. Jesús sí quería, la cosa es la dureza del corazón. ¿Cómo podemos tener un corazón tan duro, un entendimiento tan cerrado por no querer comprender, ¿no?, las verdades espirituales? Y bueno, esta parte de diferencia, bueno, yo me basé en cuanto a los evangelios, no sé si estoy bien o no, pero aquí dice, el tema de Marcos está hablando de las buenas nuevas de Jesús. Aquí en Marcos se refiere a Jesús como el siervo de Dios, aunque también repite que es hijo de Dios, hijo del hombre, pero está enfocado en que Jesús era un siervo. Y bueno, hay varias diferencias, ¿no?, a la audiencia en que se dan, pero Mateo, por ejemplo, habla que Jesús es el rey, está enfocado. Marcos, que Jesús es el siervo. Lucas, que Jesús es el hijo del hombre. Juan, que Jesús es el hijo de Dios. Y me metí a Logos, que tiene Pedro, y me llamó mucho la atención este contraste de finalmente rey, siervo. O sea, Jesús es rey, Jesús es siervo. Jesús es Dios, o sea, bueno, no me ven hasta arriba, pero Jesús es Dios y Jesús es hombre, o sea, dentro de la tierra. Jesús es rey, pero es siervo. Entonces, nosotras como discípulas y en general los discípulos necesitamos entender que somos llamados a ser siervos. Jesús es Dios y se hizo hombre, y pues si Él, Dios, se hizo hombre, nosotros necesitamos ser humildes. Y bueno, es básicamente de las cosas que aprendí. Algunas otras que, pues, si no me tardo más. Gracias. Tu micrófono está apagado, Carito. Ay, sí, ya ve. Gracias. Sí, mucho que seguir aprendiendo. Muchas gracias, Norma. Y hemos descubierto también, bien mencionaba Norma, este énfasis en la enseñanza, digamos, en las acciones, más que en las palabras. El énfasis de este evangelio, ¿verdad? Eso es algo enfatizado. Y a ese sentido, ¿no? A lo mejor tenías duda de qué es repetir y énfasis. Bueno, énfasis tiene que ver con la cantidad de espacio que le dan a alguna cosa en el evangelio, por ejemplo, ¿no? Entonces le dan mucho tiempo, mucha cantidad de espacio a la enseñanza, mucha cantidad de espacio a las acciones, inmediatamente hizo, deshizo, ¿no? Puedes tener un día completo. Entonces, en ese sentido es lo enfatizado. Vamos a seguir con la presentación y ahorita seguimos con las intervenciones. Entonces, estamos viendo cómo este énfasis en ser maestro, ¿no? O sea, en esta enseñanza y cómo él enseña todo el tiempo. O sea, aunque no hay un discurso en particular, aquí en enseñar en la sinagoga, con diferentes situaciones, él enseña, da una enseñanza. Algo importante va a ser que ustedes vean qué es lo que enseña, ¿no? Un buen ejercicio, ¿qué enseña? ¿No? Vas a hacer como que tu resumen de enseñanzas. En la sinagoga del 21 al 28, 21 al 28, ¿cuál es la enseñanza de Cristo ahí? En la casa de los discípulos, ¿cuál es la enseñanza ahí?
¿Sí me explico? O sea, con una frase, ¿qué es lo que nos está enseñando ahí? ¿Cómo es la enseñanza de Jesús? Por aquí nos estaban diciendo esto, ¿verdad? Según la enseñanza de Jesús en Capernaum, la gente se admira de su enseñanza porque lo hace con autoridad y no como los escribas, ¿no? Eso es lo que les impresionaba y es lo que el autor dice, eso lo dice la escritura, ¿verdad? Que era con autoridad y no como los escribas. Entonces, hay un énfasis en ¿qué? En la autoridad. ¿Te das cuenta en el Evangelio? Constantemente habla de autoridad y la autoridad y la autoridad, ¿no? No sé si lo viste. Si no, obsérvalo en tu siguiente ejercicio. Observa cómo esta autoridad constantemente está. Jesús enseña con autoridad sin tener la investidura oficial de maestro. ¿Te das cuenta? Aunque no era un escriba, decían, oye, lo hace con autoridad y no como la autoridad oficial que son los escribas. Qué interesante. Por eso, estaba pensando, ¿no? ¿Cómo puede ser uno maestro en el sentido de influenciar, ¿verdad? Esta autoridad que tenía Cristo por Dios. Entonces, fíjate, en el primer punto, que según la enseñanza de Jesús en Capernaum, la gente lo hacía por esto de con autoridad y no como los escribas, es paradójico, ¿no? Los escribas eran los maestros oficiales de la ley, los teólogos acreditados de ese tiempo, pero no tenían autoridad para enseñar. Sin embargo, Jesús enseña con autoridad sin tener esta investidura oficial de maestro. ¿Te das cuenta? Aquí hay un contraste. El contraste de la enseñanza de los escribas con contrastada con la enseñanza de Jesús. ¿Te das cuenta? Y aquí, donde realiza la acción de enseñar con autoridad, uno se puede preguntar, ¿cuál es la enseñanza que Jesús comunica con sus palabras? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús comunica con sus palabras? ¿Y con qué autoridad realiza Jesús la acción de enseñar? Son las dos cosas que vemos en Marcos. Y luego mencionaban de la nueva enseñanza de Jesús, está contrastada, ¿no? Quiere decir que hay una autoridad, una enseñanza anterior y esta nueva enseñanza. ¿Te das cuenta? Nos las va anunciando el evangelista. Y esta nueva enseñanza se refiere tanto a lo que se transmite con sus palabras como con el modo en que las enseña. ¿Te das cuenta? Son las dos cosas. Con autoridad y no como los escribas. Esta nueva enseñanza implica tanto lo que dice como el modo en que lo dice. Esto es muy importante. Nos estamos deteniendo aquí. ¿Por qué? Porque todo el evangelio de Marcos nos apunta a la enseñanza de Jesús. Tanto en conocimiento, con las palabras, como en su acción de enseñar. Y la contrasta con los escribas. La enseñanza de Jesús, queridas hermanas, es nueva porque se demuestra o se realiza con demostraciones extraordinarias de autoridad. ¿Te das cuenta? Acá muchas de las enseñanzas las antecede una demostración extraordinaria de autoridad que nadie puede hacer. Ordena con energía a un espíritu inmundo a guardar silencio y a salir de un hombre. ¿Te acuerdas? ¿Quién tenía esa autoridad antes? Entonces hay una demostración extraordinaria de autoridad. Sana a la suegra de Simón sin decir una sola palabra. Eso es una demostración de autoridad. Echa fuera demonios sin dejarles hablar porque le conocen. ¿Sí los vas recordando de lo que has leído? Estas demostraciones extraordinarias de autoridad están confirmando esta autoridad, esta enseñanza. Limpia a un leproso. O sea, nada de esto hacían los escribas. Claro, esta es una demostración de autoridad porque Él es Dios, su autoridad divina. Está enseñando
¿verdad? Que solamente las cosas que Dios puede hacer. Perdona los pecados de un paralítico, ahí se me fue una U, y lo sana. Sana en el día de reposo a un hombre que tiene la mano seca. Todas estas acciones de autoridad preceden a una enseñanza. Busca cuál es la enseñanza que precede estas acciones. ¿Sí? No los hace porque sí. Todas tienen que ver con una enseñanza. Y a veces uno aísla los milagros de la enseñanza. Hay una enseñanza en cada milagro, ¿no? En cada acción extraordinaria, en cada demostración extraordinaria de autoridad. Hay que sacar esta enseñanza porque con eso Él está enseñando. ¿Sí se dan cuenta? También hay dos acciones extraordinarias que sustentan grandes enseñanzas de Jesús. Dos grandes enseñanzas. La acción de perdonar los pecados del paralítico y la acción de sanar al hombre de la mano seca en el día de reposo. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué enseñanza tiene? ¿Cuál es la enseñanza que ratifica? Marcos está comunicando a los lectores que Jesús tiene autoridad para hacer las obras que solo Dios puede hacer porque solo Dios puede perdonar los pecados. Con esta acción, eso es lo que está enseñando Jesús. El perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la enseñanza de Jesús es nueva? Porque es divina. ¿Cómo enseña Jesús, queridas hermanas? Con expresiones metafóricas, ¿verdad? Vas a encontrar metáforas. ¿Cómo enseña Jesús? Con preguntas reflexivas. ¿Cómo enseña Jesús? Incluso apela al sentido común, ¿verdad? Cuando habla de la tela que remienda, ¿no? Que no puedes poner un parche viejo en tela nueva, ¿no? Eso es el sentido común, porque ambos se romperán. Lo que decía Nancy, las evocaciones y contextualizaciones al Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso era una enseñanza nueva, porque era divina. Aquí estamos viendo cómo enseñaba él en contraste con la enseñanza de los escribas. Marco nos deja ver cómo era la enseñanza de Jesús. Y obviamente las demostraciones extraordinarias de poder. Entonces, ¿cómo hemos ido descubriendo? O sea, ahorita les estoy exponiendo esto, pero seguramente ustedes ya lo vieron. Y lo van a ir poniendo ustedes en su cuaderno, lo que van descubriendo a fin de que van haciendo sus esquemas, sus preguntas. Ay, sí es cierto, las expresiones metafóricas como él, o en tal milagro esta fue su enseñanza, ¿no? Entonces, vemos cómo en el capítulo 1, Jesús se presenta como maestro rapidísimo, ¿verdad? Del evangelio. Dios le dice, es mi hijo en quien me he complacido, después es tentado por Satanás, bueno, antes Juan el Bautista, y después llama a pescadores a ser pescadores de hombres, ¿no? Empieza, ahí determina esta enseñanza para ellos, y hay la expulsión de demonios, y luego capítulo 2, tiene que ver, sigue con estas demostraciones de autoridad al de la mano seca, ¿no? Al de la mano seca, y dice que está por encima del día de reposo, ¿verdad? Hay una enseñanza ahí. Bueno, hay que identificar estas enseñanzas aunadas a estas demostraciones de autoridad. Y bueno, nos vamos a quedar ahí. Esto fue hasta el primer bloque de enseñanzas de Jesús. Todo esto fue, si te diste cuenta, el primer bloque de enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ya seguiremos con el segundo bloque de enseñanzas de Jesús la próxima semana, terminando el Evangelio, ya con ustedes, con sus observaciones y viéndolo. Y eso podría ser la tarea, ¿verdad? Esta observación de estas enseñanzas. Si pudiéramos hacer un cuadro o cuadros acerca de las enseñanzas específicas de Jesús. ¿Qué enseñaba? Con esta acción, ¿qué estaba enseñando? ¿No?
y eso nos va a ayudar para que en toda esta observación hay muchas cosas que hemos aprendido ahora a llevarlas como en un contexto. Traté de darles ahorita por ejemplo, yo me enfoqué a lo que es maestro, cómo va creciendo en ese sentido. Vamos a ver en el segundo bloque y en el tercer bloque cómo va cambiando su enseñanza antes de la entrada a Jerusalén y después de la entrada a Jerusalén. Es diferente su discurso, ¿verdad? Cómo cambia esta enseñanza en palabras, pero también en acciones, pero sigue enseñando constantemente. Cómo parte de algo enfatizado es ver su cronología, ver cómo asciende y desciende, ¿no? Y en esta narrativa, cómo inicia esta narrativa, su nudo, su clímax y su desenlace, lo van a ir viendo, porque es una narrativa, es el evangelio, si podemos identificar esto, ¿no? El nudo, el clímax, el desenlace a partir de la entrada a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, está muy, muy hermoso, y bueno, que sigamos viéndolo. Y bueno, me gustaría, para terminar, algunos comentarios de lo que aprendieron, de lo que, alguna cosa que hayan encontrado, y chiquita, para que más puedan compartirnos. Por favor, queridas hermanas. Gracias, Caro. Mira, tenemos como participantes también a Ivonne Agudo de Mérida. Les voy a dar el orden para que sepan, por favor. María del Pilar, después Maribel Gandarilla y Shumara Rojas. Adelante, hermanas, por favor. Gracias, ay, perdón. Buenos días, pues voy a compartir lo más brevemente posible. Creo que en este estudio me hizo mucho bien como enfocarme en los lugares donde Jesús daba la enseñanza, justamente, y la otra es ver a quiénes sí les enseñaba. Entonces, basado en esto, también vi, por ejemplo, que Marcos tiene el centro de la enseñanza de Jesús es el mar de Galilea, ¿no? Casi siempre regresa, casi siempre está en la barca, casi siempre cruza, y solamente ya al final de su ministerio es cuando decide como separarse un poco, los aísla, los lleva a Filipo, a Cesarea de Filipo, y ahí a ellos les da como discípulos una enseñanza especial. Y luego ya regresa a Judea. También pude ver que a través de eso tenía un propósito bien específico, porque con la enseñanza que daba alrededor del mar de Galilea, se acercaba a la gente que no lo conocía, pero entre más se acercaba, por ejemplo, a Judea, había más persecución, ¿no? Entonces, también se ve que los fariseos lo van siguiendo, pero lo van siguiendo para estarlo señalando frente a los demás. Y también otra cosa que vi rápido fue que inicia con el bautismo. Creo que nunca había pensado en Marcos como un libro en el que ayudara a alguien en un estudio con el bautismo, pero con eso empieza, porque es lo primero que hace. Y creo que Jesús contestó, bueno, Dios contestó una pregunta que traía yo mucho en cuanto a la religiosidad. Hay muchos contrastes. Voy a mencionar así rápido mi lista: lo que sale del corazón versus lo que sale del cuerpo, luego qué es ganar la vida contra qué es perder la vida. Y uno que me impresionó mucho fue cómo en el bautismo se oye una voz, pero la voz habla con Jesús. O sea, la voz es para él y es nada más un testimonio para los demás. Pero en las transfiguraciones al revés, ya le habla a los que lo acompañan, lo que te hace pecar contra lo que no. Y una cosa que me impresionó mucho es cuando habla con los fariseos y les pregunta, con el contexto de ser Señor del sábado, los fariseos hacen un énfasis en, está prohibido, pero él hace el contraste, entonces, ¿qué está permitido? Y él les dice, hacer el bien o el mal, salvar o matar, y ellos no le contestan. Sin embargo, cuando se van, su respuesta es, quieren matar a Jesús. Entonces ellos eligieron en sábado hacer lo que sí está prohibido en el corazón, ¿no? Entonces eso me impresionó mucho. Y con ese contexto, ahí es donde se responde mi pregunta. Creo que había algo en mi corazón que no me quedaba claro en cuanto a qué es la religiosidad. Y Dios es muy claro con ellos, ¿no? Porque con lo del Salmo que estábamos viendo, David ama hacer la voluntad de Dios, es algo que está en su corazón, pero ellos aman
la vanidad, aman hacer la voluntad, pero en el fondo hay una envidia y un resentimiento, por eso le preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué ellos sí hacen lo que está prohibido? Entonces es porque yo no, o sea, la pregunta detrás de eso en el fondo es por qué yo no puedo, y creo que eso fue como muy claro, ¿no? Entonces la religiosidad es cuando parezco que soy, y amar a Dios es cuando soy eso, cuando realmente lo amo, y eso me tocó mucho porque es bien fácil que caigamos ahí, ¿no? En decir, parezco que sé, parezco esto, pero la realidad es cuánto vivo y cuánto amo la voluntad de Dios. Y creo que eso es todo. Excelente resumen, qué bueno que lo tienes escrito. Estás lista para un estudio por ahí, ¿verdad? Continúa, te animo a que continúes en tu estudio. Y tocaste algo muy importante, ¿no? Estas preguntas inductivas del quién, del dónde, del cómo. Entonces tú te abocaste al dónde, a los lugares geográficos, ¿verdad? Que te arrojó mucha cronología, te arrojó tiempo, ¿no? ¿Cuándo sucede? En el inicio del ministerio. Eso es muy bueno. Vas viendo lo cronológico y cómo iba su discurso o su enseñanza siendo respondida por las multitudes en el inicio de su ministerio, en su ministerio inicial en Galilea, después en Cesarea. Entonces, viendo los lugares, ¿no? Entonces, ahora ya puedes hablar con familiaridad de los lugares porque te enfocaste en ello y eso es una muy buena forma de verlo. Muchas gracias. Adelante, quien sigue. Buenos días, Caro. Soy Pilar Romero. Me da mucho gusto estar en este taller. Qué gusto verte. Saludos a tu esposo. Gracias, Caro. Muchas gracias. Mira, yo me di cuenta, sí, que Jesús enseña constantemente, sí, en todos los lugares, en las sinagogas, en el campo, a la orilla del mar, del río, como dice esta hermana, pero su principal enseñanza y su principal enfoque para enseñar es a sus discípulos, puesto que ellos son los que van a continuar la enseñanza de él cuando él ya no esté aquí. Pero también me di cuenta de que en cada capítulo del libro puede sacar muchas cosas repetidas, las enfatizadas, los contrastes, las cosas diferentes, las que se relacionan, las similares. En cada capítulo, bueno, hay tanto que explorar, tanto que investigar, que bueno, yo nada más te voy a decir un ejemplo de cada una para ser rápida. Y en las cosas que se repiten, desde el principio está en primera de Marcos 17, Jesús les dice, en este caso a Simón y a Andrés, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Ahí en síganme lo repite nuevamente, aunque no con la palabra síganme, pero sí, Jesús los llamó a Santiago y a Juan y se fueron con Jesús. Y luego en el 2:14, con el cobrador de impuestos, Jesús le dijo, sígueme, y lo sigue, ¿sí? Entonces son palabras que se repiten. A mí esto me hace ver que mi constante aprendizaje y mi constante seguirlo durante las escrituras, durante las lecturas de la Biblia, pues es seguirlo, es seguir el camino de Jesús, es aprender de él. Y en las enfatizadas, a mí me encantó mucho y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado a quien he elegido. Esto a mí me hace ver cuán importante es Jesús como hijo de Dios y como hombre entre la humanidad, todo lo que nos vino a enseñar. En los contrastes, en el capítulo 1:13 dice, siendo puesto a prueba,
por Satanás. Satanás lo quiere conquistar para que le sirva a él, pero quien le sirve a Jesús son los ángeles. Sí, es un contraste. Y otro contraste es, la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, en cama, reposando. Pero cuando Jesús la toca, ella se levanta y se pone a trabajar y les atiende a ellos. En las cosas diferentes, yo encontré en el 2:8, Jesús dice, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? En lo que yo encontré, las que se relacionan en 1:4 dice, y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Y en el 1:5 dice, todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Aquí son dos, confiesen sus pecados y sean bautizados. Y en los similares, en el 1:8 dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. A mí cada capítulo me ayudó a ver que puede sacar mucho. Puede ser nos decían en una clase, tu esposo, volvernos Sherlock Holmes. Y eso me ayuda mucho nuevamente en este taller, Caro. Es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Es un gozo escucharte, escucharlas a cada una de ustedes y ver lo que descubres y lo que nos muestras, y también aprendemos junto contigo, ¿eh? Es verdad, es un énfasis en la enseñanza de los discípulos. ¿Por qué? Porque él dijo, a ellos los voy a hacer de pescadores a pescadores de hombres. Entonces, es una enseñanza muy particular que está transformándolos, ¿verdad? Muy, muy particular que nos toca ahí. Muchas, muchas gracias. Aquí estoy apuntando lo que pones para hacer este énfasis en el estudio. Muchas, muchas gracias. Gracias, Caro. Al igual que Ivonne, muchas gracias y bueno, cada una de ustedes, aquí voy apuntando en mis hojitas lo que... Gracias, saludos, Caro. Saludos. Adelante. Perdón tantito, Caro. ¿Sí? Mira, tenemos son 2 minutos para las 12. ¿Sí? Y aparte de Maribel y Shumara Rojas, se sumó Ceci y Rosa Isela. No sé si nos da tiempo o cómo ves. ¿Tú qué consideras? ¿Les parece bien, para que no nos extendamos, que así en ese mismo orden participemos la siguiente semana? Perfecto. ¿Sí? Está muy bien, Caro. Y porque esa es la idea, ¿no? Que lo que vamos aprendiendo lo vamos compartiendo aquí con nosotras, con todas. Muchísimas gracias y pues gracias a todas. Muchísimas gracias, Caro, por toda la enseñanza el día de hoy. Te enviamos un fuerte aplauso desde nuestras casas, trabajo, donde nos encontramos. Estamos muy agradecidas por cómo Dios te utiliza, ¿verdad?, en cada clase. Y hoy, sobre todo, el recordarnos, ¿verdad?, que somos aprendices toda la vida, nos compartías, de la palabra encarnada y la palabra escrita, que es nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias